El madridismo está de luto. Amancio Amaro, uno de los jugadores más importantes de la historia del club blanco y de la selección española de fútbol, ha fallecido hoy a los 83 años de edad. Descubrimos quién fue Amancio y su importancia. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este espacio en el que vamos a honrar la memoria de uno de los grandes nombres del fútbol español, Amancio Amaro, un futbolista que ha fallecido en la mañana de hoy, 21 de febrero de 2023, a los 83 años de edad. Amancio es uno de los grandes nombres del madridismo de los años 60 y uno de los partícipes de la mejor época de la selección antes de la llegada de Luis Aragonés y de los éxitos recientes de La Roja. Era importante hacer un vídeo destacando un poco el palmarés, los éxitos, el tipo de jugador que era Amancio en el día en el que nos despedimos de él, no solo los que sean merengues, no solo los que sean aficionados al Real Madrid, sino también los que amamos este deporte y reconocemos a Amancio como uno de los grandes futbolistas de su época, no solo a nivel español, no solo a nivel europeo, sino también a nivel global. Como siempre os recomiendo, suscribíos si no lo estáis ya, es completamente gratis, dadle a la campanita para no perderos nada y por supuesto si os gusta el contenido podéis comentar, podéis darle me gusta y por supuesto compartirlo con alguien quien creáis que pueda valorar este contenido o que le guste la temática futbolística. Y sin esperar más, vamos a evaluar esa figura de Amancio, un futbolista del que hay que hablar mucho, un futbolista del que podríamos estar mucho tiempo hablando de sus éxitos, del tipo de jugador que era. Era un jugador endiabladamente rápido, tenía una capacidad para cambiar de velocidad superior a la del resto, era un jugador que se escapaba rápidamente de sus rivales, que tenía un desborde tremendo, que tenía esa facilidad incluso para el regate, un jugador espléndido en cuanto a técnica y un jugador espléndido en cuanto a dominancia ofensiva, un futbolista que brilló durante toda su etapa en el Real Madrid, no inició ahí su carrera, su andadura, ahora lo veremos, pero sí que es importante destacar que es uno de los grandes nombres propios en la historia del Real Madrid. Creo que hay pocos aficionados al fútbol que puedan destacar la mejor época del Real Madrid sin nombrar en algún momento a Amancio Amaro, un futbolista que yo creo que todo lo que nos ha dejado, todas las imágenes de su fútbol atestiguan que estamos hablando de uno de los grandes nombres de esa década de los 60, una década importante, no solo desde el punto de vista de la consecución de ese título europeo en el año 66 contra el Partizan de Belgrado, sino también por la importancia que tuvo el paso siguiente a un Madrid eterno, como es el de las 5 Copas de Europa, y eso obviamente yo creo que marca también un poco la etapa de un Amancio que consiguió 9 ligas, que consiguió 3 Copas del Rey y que también tuvo grandes éxitos con la selección española con la consecución del primer título internacional de La Roja. Por lo tanto, creo que es bastante lógico que lo llamaran el Brujo, creo que es bastante lógico que se le valorara como se hace, creo que realmente siempre se habla bien de los futbolistas que nos dejan, pero creo que en el caso de Amancio realmente tenemos que hablar de un futbolista portentoso, de un futbolista súper importante en la historia del fútbol español, nacido en el 39, delantero, ya digo, apodado el Brujo. Vamos a ver unas imágenes aquí en un partido rematando con su pierna izquierda contra el FC Barcelona, en uno de esos clásicos que vivió como futbolista del Real Madrid. Él llegó al Real Madrid en 1962 y se fue en 1976. Es una etapa grande, es una etapa larga y eso obviamente hay que tenerlo en cuenta para valorar la importancia, ¿no?, institucional que tiene la figura de Amancio dentro del equipo madridista. Aquí lo vemos en una etapa yo creo que muy bonita, ¿no? En el año 68 se celebró un partido homenaje, un partido amistoso entre la selección brasileña, una selección brasileña en la que jugaba obviamente Pelé, contra una selección del resto del mundo. En ella, obviamente, estaba Amancio. Eso yo creo que da también una lectura del tipo de jugador que era Amancio, de lo bien considerado que estaba en su tiempo
y por supuesto creo que también habla muy bien de lo que era ese Real Madrid, ¿no? Por esa época, a pesar de que ya había ganado la Copa de Europa en multitud de ocasiones, seguía siendo un equipo súper respetado. De hecho, si no me equivoco, en este partido el capitán del resto del mundo era Alfredo Di Stéfano. Por lo tanto, creo que es un mensaje, creo que es una fotografía que evidencia precisamente la importancia de Amancio Amaro también internacionalmente. Aquí lo vemos con el 7. Creo que el 7 es un número que ha rodeado siempre cierta mística al Real Madrid, ¿no? Jugadores emblemáticos como Raúl, como el propio Juanito, como es el caso obviamente de Amancio, como después lo harían otros jugadores como Cristiano Ronaldo. Creo que el 7 guarda o es un poco testigo de algunos de los jugadores más importantes de la historia del Club Blanco, y en este sentido creo que lo llevara a Amancio, que lo llevara a esta figura, creo que también habla un poco de su peso, ¿no? Y de su importancia. Hay que decir que Amancio Amaro era un delantero que jugaba en varias posiciones ofensivas, pero que sobre todo destacó en la banda derecha. Hay que decir que en la banda izquierda jugaba la galerna del Cantábrico, Paco Gento, un jugador emblemático, ya sabéis, el único jugador con 6 Copas de Europa, jugador que fue compañero de Amancio en su etapa y que además compartió mucho más tiempo el vestuario con Alfredo Di Stéfano, con Puskás, con toda esa terna de jugadores que habían conquistado previamente esas 5 Copas de Europa. Creo que el caso de Amancio es un poco el paso siguiente, ¿no? Yo creo que es un futbolista que unió 2 épocas importantes en el madridismo, primero por esa consecución de la 6ª Copa de Europa, pero también, por supuesto, por la esperanza en una siguiente etapa, que luego además tendría una segunda parte, tendría un desempeño 2.0 ya con su etapa de entrenador. Luego lo veremos, pero me parece interesante ese paralelismo, y creo que Amancio, bueno, protagonizaba dentro de lo que era el dominio nacional del Real Madrid, y que, por supuesto, en el 66 también tuvo ese capítulo de dominio internacional, también obviamente junto a Paco Gento, un jugador formidable, un jugador eterno. Y bueno, hay que decir que Amancio Amaro es un futbolista que desempeñó casi 600 partidos como profesional, 223 goles entre el Deportivo de La Coruña y el Real Madrid. Con el Depor solo jugó en segunda división, hay que decirlo. Él empezó jugando en un equipo de barrio, en el Victoria Club de Fútbol, pasó al Deportivo de La Coruña y después ya en el 62 firmó por el Real Madrid. En el equipo madridista, en el equipo merengue, 481 partidos, 154 goles. Estamos hablando de datos impresionantes, de datos increíbles. Hay que decir que no era delantero centro, que no era exactamente un jugador del que se pidiera finalización. Sí que es cierto que en los años 50, 60 el fútbol y sobre todo los jugadores ofensivos tenían esa tendencia a marcar mucho más que ahora. Yo creo que son números que ahora mismo tendríamos que tener muy en cuenta, ¿no? Un jugador con estas cifras sería impresionante. Creo que hay que tenerlo muy en cuenta precisamente por cómo se jugaba en aquella época, y que en la selección también desempeñó 42 partidos, 11 goles, algunos de ellos muy importantes, y por supuesto hay que destacar la participación en la Eurocopa del 64, una Eurocopa que terminó alzando a la selección española contra la Unión Soviética, ese partido memorable en el Santiago Bernabéu, y por supuesto la participación en el único mundial en el que estuvo Amancio Amaro, el de 1966 en Inglaterra, que terminaría levantando la selección anfitriona. Hay que decir que dentro de lo que es el palmarés de Amancio, sí que podríamos destacar algunos de los títulos más importantes: esa Eurocopa del 64, la Copa de Europa del 66 contra el Partizan, 9 ligas, 3 Copas del Rey. Creo que nos damos cuenta, ¿no?, de la trascendencia, de la importancia de Amancio dentro de la historia del Real Madrid y dentro de lo que luego además fue cuando fue entrenador. Él partió de un juvenil del Real Madrid cuando terminó su carrera. En 1976 siguió vinculado al club madridista, siguió unido al club de su corazón, porque realmente él siempre ha mamado ese madridismo, ha mamado esa importancia del club madrileño, y por supuesto yo creo que quiso seguir vinculado al club que le había dado tanto, con el que había vivido tantas cosas. Empezó con el juvenil, siguió con el Castilla, tuvo una breve etapa también en el primer equipo, pero creo que lo más importante es precisamente esa etapa en el Real Madrid Castilla, una etapa que
como decía antes, ¿no? Tuvo un desempeño 2.0 en ser importante en tender puentes, ¿no? Entre épocas muy distintas. Es verdad que el Madrid en los años 50 era un Madrid muy reconocido, era un Madrid súper impresionante por su dominio en Europa, por la creación de la Copa de Europa y después haber brillado tantísimo durante tantos años, ¿no? Yo creo que fue una década prodigiosa la que se vivió con Di Stéfano, con Puskás, con Gento, después ya en el 66 con Amancio, pero sí que fue un poco ese elemento de puente, de continuidad, de calidad que seguía sacando el Real Madrid en los años 60, ¿no? La continuidad que dieron jugadores como Zoco, como Pirri. Yo creo que estamos ante un jugador que supo desempeñarse en dos épocas distintas, que supo ser adalid de un Real Madrid que quizá no internacionalmente tuvo tantas cosas que decir, pero que sí que fue muy importante a nivel nacional y que siguió dominando, ¿no? En este caso fue importante también como entrenador precisamente en el Castilla porque vio crecer y dio forma a la generación de la Quinta del Buitre, una Quinta del Buitre que fue debutando en el primer equipo precisamente cuando Amancio era entrenador del Castilla y Alfredo Di Stéfano era entrenador del primer equipo. Por lo tanto, seguimos con los puentes, seguimos con la maduración de un nuevo Real Madrid, de una nueva estructura que permitía precisamente que el Real Madrid siguiera modernizándose, que pasara de una época a otra, que viera la luz con diferentes formas de ver el fútbol y con distintos jugadores que volvían a aparecer dentro de lo que es el panorama del Real Madrid. Y como tal, yo creo que al final Amancio tiene muchos recuerdos, tiene muchas realidades con jugadores también de esa Quinta del Buitre. Precisamente Michel ponía este tuit al conocer la noticia de la muerte de Amancio: te quiero mucho, te debo todo, solo otra persona ha creído tanto en mí como tú, mi padre, por eso os lloraré siempre, gracias infinitas eternas. Este es el tuit que ha puesto Michel González, mítico jugador de la Quinta del Buitre, un futbolista portentoso que luego también ha sido entrenador y demás. Pero ahí les vemos, ¿no? En esa foto, complicidad máxima entre Amancio, entrenador de Michel en la cantera del Real Madrid, y Michel, un jugador que brilló en esa etapa posterior, en esa etapa en la que, bueno, muchos vieron la luz al amparo y a la educación que recibieron en el Castilla y que después pudieron desempeñar también en el primer equipo. Creo que es algo importantísimo, ¿no? Despedir a las grandes estrellas, a las grandes figuras, no solo del fútbol español, sino de todo el mundo. Y me parecía importante hablar de un jugador que después de la muerte de Paco Gento, del que era presidente de honor del Real Madrid, después de que lo fuera precisamente Alfredo Di Stéfano, lo fue Gento, y después, en octubre, se decidió por parte del equipo madridista darle este honor a Amancio Amaro, un honor que firmó y que declaró públicamente en este saque de honor, en esta fotografía que vemos en el partido contra Osasuna. Creo que es una buena mención, ¿no? El decir que en esa ristra de jugadores que han ostentado el honor y el privilegio de ser presidentes de honor del Real Madrid, son tres jugadores que ya no están entre nosotros, que son importantísimos dentro de la historia del Real Madrid y que precisamente por esa altura, por esa capacidad de ser bandera del Real Madrid, han estado ahí, han estado en esa presidencia de honor y por supuesto había que despedirles con todo el cariño del mundo, independientemente de que seamos o no aficionados del Real Madrid, madridistas de bufanda o no lo seamos. Personalmente no lo soy, pero creo que es importante despedir a las estrellas como se debe y creo que es importante recordar a jugadores como Amancio Amaro, que nos ha regalado sobre todo una carrera futbolística que honrar y que recordar. Así que espero que os haya parecido interesante este recuerdo, este pequeño vídeo, este pequeño homenaje a un futbolista esencial, ya no solo a nivel de Real Madrid, sino también a nivel de la selección española, un futbolista que fue importantísimo en la consecución de ese primer título internacional de España contra la Unión Soviética. Nada más, espero que os haya gustado el contenido, como digo, que dejéis el like si os ha gustado, que os suscribáis, que es completamente gratis, que deis a la campanita si no os queréis perder nada. Muchas gracias, como siempre, por estar al otro lado.